Yarará como manguera. Mempo Giardinelli. Todos los años para esta fecha me da por acordarme de aquel diciembre tórrido y húmedo como este. Habían caído lluvias como para el campeonato mundial y nosotros volvíamos de Samuú. Mi papá, al volante de su Ford 40 negro y con gomas pantaneras, para mí era Superman. El Tano Poletti fumaba a su lado y yo iba sentadito en el asiento de atrás, cubierto de polvo y atento a los bichos que a la hora del crepúsculo entraban por las ventanillas como municiones. Eran lo único malo de viajar por esos caminos de tierra y lodo. Uno iba ahí como en un barco, meta a dar bandazos como muñequito con resorte. Pero yo tenía 8 años y me encantaba ese ritual decembrino que seguía a la terminación de las clases. Los caminos del Chaco y de Formosa eran horribles, apenas huellas abiertas por los camiones cargados de algodón que salían de las chacras. Pero mi viejo los conocía metro a metro, porque era viajante de comercio de un montón de productos que introdujo en los 40 y 50, marcas como Nestlé, Terrabuzzi, Águila, los vinos Norton y el agua mineral. Aquella tarde del 24 hacía un calor de 1000 infiernos, y el Ford bufaba recalentado, jalando esforzadamente el acopladito de 2 ruedas que mi viejo enganchaba del paragolpes trasero. En la cabina el humor era espeso, porque eran las 8 de la noche y queríamos llegar a casa a las 11, pero por los pozos y barriales apenas se podía ir a 20 por hora, y encima ya habíamos pinchado 2 veces y no teníamos más cubiertas de repuesto. De pronto el Ford pegó un brinco y pareció que se iba a la cuneta. Papá lo contuvo de un volantazo mientras frenaba y yo en el acto me di cuenta. Habíamos pinchado nuevamente. «Se jodió la fiesta», anunció. El Tano escupió tabaco y se rió. «Buon Natale con acqua». Y miró para atrás y me regaló un guiño. El acopladito estaba lleno de botellas de agua mineral. Mi viejo se bajó a mirar la goma destrozada y el Tano se fue a orinar entre unos yuyos. Cuando se dio vuelta para regresar, de pronto pegó un salto en el aire mientras soltaba una puteada en dialecto y gritaba: «¡Una víbora y una putana! ¡Una yarará como manguera!». En el mismo segundo en que el Tano caía, mi papá metió la mano bajo el asiento, sacó un machete y se estiró sobre el Tano y le encajó a la víbora primero un planazo y luego un a fondo de filo que la descabezó. «No bajés que pueden andar en yunta», me gritó a mí y jaló al Tano hasta el coche. Este gritaba desesperado que por favor no lo dejara morir. Papá velozmente lo ayudó a acostarse en el asiento. En silencio y sin hacer caso de sus gritos, le agarró la pierna, le quitó la media y el zapato, le miró la picadura sobre el tobillo y tras decirle «ahora aguantate», le encajó un mordiscón y empezó a chupar. Lo hizo sin asco, mecánicamente, y como si no fuese la primera vez. Chupaba y escupía. Se pasaba el brazo por la boca y volvía a chupar y a escupir. Así varias veces, y al final echó tabaco picado sobre la herida. Después le desgarró el pantalón hasta la rodilla, se quitó la camisa, la rompió en tiras y empezó a hacerle un torniquete abajo del menisco. El Tano gritaba como las monas cuando andan con cría. Tenía un susto tan grande que lloraba preguntando si estaba seguro de haber matado a esa guacha. «Cállate y déjame», decía papá, mientras pasaba un destornillador por entre el nudo de las telas y lo giraba lento y firme, apretando músculos y venas para impedir que la sangre envenenada subiese al resto del cuerpo. La herida era chiquita, como ojos de japonés, 2 rayitas que parecían cosa de nada. Pero ellos sabían que no era nomás lo que parecía.
El Tano aullaba a cada vuelta del torniquete y se agarraba de la puerta del coche soportando el dolor. Y en ningún momento dejó de putear. Yo miraba todo con ojos como palanganas, fascinado por la desesperación del Tano y la concentración y diligencia de mi viejo. Desde el asiento de atrás podía ver también el lomo gris verdoso de la yarará muerta, ancho como de 5 centímetros. Después mi viejo sacó el cortaplumas y, sin hacer caso de los gritos del Tano, agrandó la herida, que ya se empezaba a amoratar. Apretó un poco más para que manase sangre, mientras decía: «No te marees, Tano, no te marees». Yo había escuchado conversaciones sobre picaduras de yarará, y aunque jamás había visto una, sabía que si el atacado se marea, ve turbio y se le aflauta la voz, es hombre muerto. Por eso me tranquilicé cuando de golpe el Tano se desmayó. Papá me hizo pasar adelante y lo extendió sobre el asiento trasero. Después se hizo unos buches con ginebra llave y enseguida se mandó media botella y empezó a putear él también. Solo un rato después pateó la víbora hacia la banquina, se sentó al volante y me tomó de la cabeza y me abrazó. Navidad de mierda que vamos a pasar. ¿Se va a morir? Si pasa alguien, capaz que con suero lo salvan. Pero ¿quién va a pasar por aquí? Él sabía que justo ese día y a esa hora la respuesta era nadie. Con voz grave dijo que esa Navidad solo teníamos agua mineral y un amigo en emergencia, y que si acaso mi vieja tenía razón y Dios existía, entonces que le rezara por el Tano. Al rato trajo 2 botellas. Como estaban calientes, las puso sobre el techo. También sacó un paquete de galletitas y me lo dio. El Tano deliró un rato con una fiebre altísima. Papá le pasaba un pañuelo húmedo por la frente y le mojaba los labios. Cuando vio que eran las 12, me abrazó fuerte y yo me di cuenta de que lloraba. Las noches de verano no son largas en el Chaco, y aquella además fue luminosa, impresionante, de esas en las que parece que el firmamento bajara hasta ponerse al alcance de la mano. El cielo estrellado era espectacular, y hasta pude ver una mancha blanca que papá me dijo que era la Vía Láctea. Era tan lindo que yo pensé que todo iba a salir bien. Además, aquel verano, todo el mundo andaba optimista, y el Tano y mi viejo planeaban hacer guita grosa. Después, papá me ordenó que durmiera y yo cerré los ojos. Al ratito se fue al asiento trasero y lo abrazó al Tano, que parecía dormir. El viejo lo sostenía entre sus brazos como esas vírgenes de las estampitas que lo tienen así a Jesús. Y después, no sé qué pasó. Yo recé un montón hasta que me quedé dormido. Cuando amanecía y el sol comenzaba a picar, nos encontraron unos paisanos en un tractor. Venían medio mamados y no entendieron nada. El Tano estaba como dormido y con la boca abierta, en brazos de mi viejo, y yo espantaba las moscas, hablando solito, regular como un sapo, aterrorizado, porque había visto a la muerte por primera vez.